Muy buenas a todos mis queridos seres conscientes. Hoy nos adentramos en este episodio para desmitificar la noción de culpa en la espiritualidad. Soy porque alguien más fue, hago porque alguien más hizo, siento porque alguien más sintió. ¿Qué clase de control tengo sobre quién soy? En lugar de enfocarnos en la culpa, nos vamos a centrar en cómo tomar responsabilidad de nuestra propia sanación y crecimiento. Así que quédate para saber más sobre estos ecos de responsabilidad. A raíz de una conversación con uno de los oyentes del primer episodio que tuvimos el otro día, se despertó un debate interesante con respecto a las herramientas espirituales o psicológicas que se utilizan para llegar a ciertos procesos de sanación. Y salieron dentro de este debate ejemplos como lo son las constelaciones familiares o las terapias psicoanalíticas. Llegamos a puntos muy interesantes porque esta persona me expresaba su preocupación con respecto a él entendía que las constelaciones o que las terapias psicológicas abren como la posibilidad que yo pueda depositar la responsabilidad de lo que soy o de mis acciones o de lo que me pasa en otra persona. Y me decía, sí, porque si yo soy malo es porque mi tatarabuelo hizo tal y tal y tal cosa. Yo le explicaba que no era tan así, pero luego me surgió el pensamiento que, así como él lo interpretaba, podía haber otras personas que quizás tuvieran esta concepción de este tipo de herramientas. Entonces quería aclarar un poquito esta cuestión. ¿Qué son las constelaciones familiares? Para quienes no saben, es una herramienta que puede llevarse a cabo de manera individual o de manera grupal, en donde se abre una especie de portal energético y yo puedo en ese momento hacer consciente o traer ante mí memorias transgeneracionales de todo mi linaje, memorias que no son solamente mías, que pueden venir de muchos antepasados atrás y que en cierta manera son memorias kármicas y que pueden estar generando un patrón kármico repetitivo a través de las generaciones. Bien, entonces, ¿qué prosigue después de hacer una constelación? No es como que yo hice la constelación y ya lo sané y listo y se terminó y a otra cosa mariposa, sino que yo debo hacer un proceso de reflexión. La constelación lo que hace es hacer consciente el origen, ¿sí? El origen que generó un patrón repetitivo y que todas esas generaciones realizaron o siguieron con un patrón repetitivo hasta mí. Lo que yo hago a través de la constelación es hacer consciente ese patrón, hacer consciente que está presente. Pero luego de la constelación, yo tengo que hacer un trabajo interno y de reflexión y de cambio y todo para yo dejar de repetir ese patrón. Porque no es que lo dejo de repetir mágicamente. No es como que hago la constelación y ya. Muchas veces pasa que luego de hacer estas herramientas, uno empieza a caer en cuenta de cosas que han salido o han surgido durante la sesión 6 meses después o un año después. Entonces, es un trabajo de reflexión donde vos decís, listo, yo ahora soy consciente del origen. ¿Qué hago con esto? Porque no me puedo quedar en un bucle repetitivo de depositar la responsabilidad, está bien, sí, culpa de esta persona que lo originó, existe un patrón y ya. Y lo dejo y lo deposito en esa persona. No, porque ese patrón me está afectando y yo debo elegir cómo corto, cómo transformo ese patrón, cómo, digamos, me transmuto y me salgo de esa cadena kármica, por así decirlo. Mismo pasa con las terapias psicoanalíticas. En la terapia psicoanalítica yo voy a mi pasado y encuentro el origen de un montón de traumas, de patrones, de aprendizajes, de estructuras, quizás porque cuando yo era niño pasó cierta cosa que me marcó muchísimo a nivel inconsciente, eso me genera un aprendizaje y yo luego lo voy repitiendo. No olvidemos que es indiscutible que en la infancia de una persona es donde el niño aprende todo, aprende cómo se va a vincular en su vida, aprende cómo va a amar, cómo va a tratar a los otros, cómo se va a amar a sí mismo. ¿Y de dónde lo aprende? De los padres, lo aprende del ámbito familiar, lo aprende del círculo cercano. Entonces,
Se trata un poco la terapia psicoanalítica de ser consciente del origen de, pero no puedo quedarme en este bucle, estar repitiendo el mismo discurso durante, no sé, 10 años. Sí, porque mi papá y mi mamá hicieron tal cosa, yo soy así y listo. Y deposito esa culpa y esa responsabilidad en mamá y papá, y quedó mamá y papá, y que yo no soy adulto, yo no soy dueño de mi propia vida, yo no tomo las decisiones de mi vida día a día cada vez que me levanto. Esas son preguntas que no nos podemos olvidar. Es muy importante en no quedarse en este relato del pasado, porque si no estaríamos viviendo todo el tiempo en un momento, espacio, tiempo que no existe. No nos olvidemos que nosotros vivimos en el presente, nosotros vivimos en el hoy y somos nosotros responsables de lo que hacemos con nosotros en el hoy. La culpa no deja de ser una expresión del ego traducida como verme a mí mismo como víctima de algo más. Y si yo no salgo del relato del ego, que me veo a mí misma como víctima de mamá, de papá, de, no sé, de un antepasado de mi abuelo que hizo algo, y si yo no me dejo de ver como víctima de eso, tampoco puedo tomar el control de eso. Entonces, se trata de correrse de esta expresión del ego, de esta culpa, y toma la responsabilidad. Yo digo, soy consciente que el origen se puntúa acá. O sea, el origen fue esto. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago? ¿Qué generó en mí? ¿Qué puedo ver en mí que se repite y se repite y se repite? ¿Y cómo hago yo para modificarlo? Y ahí es donde recae la responsabilidad en nosotros. No podemos estar depositando la responsabilidad en el otro porque el otro no es que te hizo, o sea, el otro no hace para hacerte daño a vos específicamente, el otro hace porque la otra persona tiene su propia carga emocional, su propia carga genética, su propia carga histórica, su propia carga traumática y su propia carga kármica. Entonces, el otro hace lo que puede hacer con las herramientas que tiene y entrega lo mejor que puede dar. Así lo mejor para nosotros sea lo peor, es lo mejor que esa persona pudo entregarnos. Entonces, saquemos esa responsabilidad y esa culpa del otro para ver cómo nosotros gestionamos eso que pasó. Y no se trata de justificar ni de defender eso que pasó, sino es decir, está bien, pasó. ¿Y ahora qué hago yo con eso? ¿Voy a dejar que esto siga repercutiendo en el resto de mi vida y en cada decisión que tomo? ¿O voy a tomar las riendas de mi propia vida? ¿Qué clase de control tengo sobre quién soy? Todo el control tengo sobre quién soy. Es más, es lo único de lo que tenemos control. El control es una ilusión, también proveniente del ego. Nosotros no podemos controlar absolutamente nada, nada. Todo lo que pasa simplemente pasa. Más allá del bien y del mal, que el bien y el mal son dos constructos totalmente creados por el ser humano y digamos la causalidad del universo, que toda causa tiene un efecto, es simplemente causalidad y ya. O sea, toda causa tiene un efecto más allá del bien y del mal, más allá de que esté bien, de que esté mal. El concepto de justicia también es un concepto creado por el ser humano. En las leyes universales no existe, simplemente es causa, efecto. Entonces, no tengo nada de control sobre eso. Las cosas pasan. Lo que sí tengo control, cómo yo reacciono, cómo yo eh, manejo esa situación que pasa, cómo la recibo a esa situación que pasa. Eso es lo único de lo que podemos tener control. Así que bueno, hasta aquí llegamos en este episodio y lo vamos a dejar con puntitos suspensivos por el momento porque hemos tocado temas muy interesantes que podemos ampliar luego, pero por ahora lo vamos a dejar con puntitos suspensivos. Muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros, por ser parte de la comunidad consciente y nos vemos en el próximo capítulo.